Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que tengas tiempo y disposición para ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión voy a hablar acerca del diseño de los instrumentos para trabajos de investigación. Voy a hacer una especie de resumen porque ya te compartí en dos segmentos o en dos partes cómo se generaban los instrumentos de investigación y hablamos de que era el mejor canal de comunicación entre nuestras personas que estamos investigando y nosotros como investigadores. Kinner y Taylor, 1996, describen acertadamente que el cuestionario es el nexo entre la información que se precisa y los datos que se van a obtener. Las recomendaciones que se hacen para redactar el cuestionario, recordemos, 1, revisar los objetivos y plantear cada ítem para cumplirlos. 2, lenguaje común, entendible, que lo comprendan las personas de todos los estratos sociales. 3, no utilizar argots de la profesión ni términos que no sean comunes o manejables para todas las personas. 4, recordar que las instrucciones son únicas, es decir, se establecen una vez y no cambian durante todo el proceso. Los tipos de cuestionario. Utilizamos cuestionarios estructurados, no de preguntas abiertas, pues nosotros vamos a dirigir las respuestas de acuerdo a nuestros objetivos de investigación. ¿Recordamos eso? Entonces, el estructurado tendremos que ponernos a pensar o tenemos que desdoblarnos en varias personas para saber qué nos contestarían estando en esa posición. Tipos de preguntas. 1, preguntas introductorias o de contacto, que son las que se sitúan al principio del cuestionario con el objetivo de crear un clima de confianza e interés que facilite la cumplimentación del cuestionario. Resultan aconsejables aquí preguntas abiertas que ayudan a que el encuestado pueda expresar su opinión. Preguntas control, que su objetivo es contrastar la información que se está recabando. El control es doble. Por una parte, sirve para estimar si el encuestado responde de forma sincera y por otra, sirve para corroborar que el entrevistador está realizando bien su trabajo sin falsear resultados y ajustándose al guión del cuestionario. Son muy útiles para eliminar cuestionarios incoherentes. Estas preguntas de control son fundamentalmente de dos tipos. Se puede repetir una misma pregunta o una parte de esta a lo largo del cuestionario tratando de determinar si hay coherencia en las respuestas sucesivas o también se puede incluir información falsa. Por ejemplo, se puede preguntar si vio en una fecha concreta un programa de televisión que no existe o que ya no se encuentra en transmisión, o bien pedir su opinión sobre una figura pública inventada. Número 3, preguntas de cambio de tema. Son preguntas que hacen el papel de puente, con la finalidad de cambiar de un tema al siguiente. También sirven de distensión, funcionando como alivio tras un grupo de preguntas difíciles. 4, preguntas de recuerdo. Son convenientes cuando se van a realizar preguntas que requieran hacer uso de la memoria o bien cuando se va a preguntar sobre hechos ocurridos hace tiempo. Con lo que este tipo de preguntas ayuda a fijar el recuerdo. Las hay de dos tipos, de recuerdo espontáneo, donde simplemente el encuestador responde sin ninguna guía, o bien sugerido, en cuyo caso se presentan algunas alternativas de respuesta entre las que tiene que optar. 5, preguntas filtro. En ocasiones, algunas preguntas de la encuesta tienen sentido solo para una submuestra, mientras que no resultan relevantes para los restantes encuestados. En ese caso, la respuesta afirmativa o negativa de una cuestión conduce o excluye la siguiente pregunta o una serie de preguntas. En ocasiones, una alternativa de respuesta sirve de filtro, sin otras preguntas que le sigan, como por ejemplo, ¿cuántos hijos tiene usted? No tiene hijos, número de hijos. En cambio, cuando la pregunta filtro enlaza con un conjunto grande de preguntas, es más adecuado incluir, tras la alternativa que subordina las restantes cuestiones, un paréntesis con las instrucciones. Por ejemplo, ¿tiene usted coche? Sí, no.
Si no tiene coche, pase a la pregunta 15. Es decir, recordar que dijimos que las preguntas de respuestas de sí o no solamente se utilizaban como preguntas filtro, es decir, para quedarnos con los informantes que corresponden o que están viviendo o vivenciando tal situación. 6. Preguntas delicadas. Hay determinadas cuestiones que son embarazosas de responder o que comprometen el prestigio del encuestado. Se trata de temas de tabú social, entre los que cabe citar sanidad e higiene personal, incumplimiento de normas legales, comportamientos sexuales, ideologías políticas o religiosas e ingresos personales. Aquí se hace el empleo de terceras personas, como por ejemplo sus amigos, otros, etcétera. ¿Alguno de sus amigos acostumbra a fumar marihuana? Posteriormente se pueden incluir preguntas indirectas que permitan estimar si el encuestado también lo hace. El uso de la autoridad para justificar la conducta. Por ejemplo, la justicia contempla el uso de violencia en autodefensa. ¿En qué otras ocasiones la justifica usted? Aportar razones que justifiquen una conducta inadecuada, como por ejemplo, es bastante incómodo el uso de casco cuando se conduce una motocicleta, sobre todo en verano. ¿Acostumbra usted a conducir su motocicleta sin ponerse el casco? Recordando el orden del cuestionario, dijimos que como primero se empezaba con un breve mensaje de presentación donde se explicita quién realiza la encuesta, siguiendo con una exposición de los objetivos perseguidos en la investigación, el tipo de información que se precisa y el procedimiento seguido para la selección de la muestra, motivando al encuestado con los beneficios que puede reportar su participación. Además, en esta presentación debe asegurarse la salvaguarda de su intimidad, garantizando el anonimato de sus opiniones. Como segundo punto, el flujo del cuestionario debe ser lógico. Un ordenamiento caótico produce en el encuestado frustración e indecisión, por lo que acaba afectando a su interés y a su cooperación. Tercer punto, conviene pasar de lo general a lo específico. Este tipo de ordenamiento se conoce como de embudo, en el que se asume que el encuestado tiene conocimientos de un tema dado. Cuarto, las preguntas clave, esto es, las que se consideran de especial relevancia para la investigación, deben situarse en la mitad del cuestionario, de tal forma que ya se haya despertado el interés del encuestado, pero antes de que esté demasiado cansado. Punto número 5. Las preguntas difíciles o delicadas se reservan para el final del cuestionario, tratando de evitar que si se da una reacción negativa afecte a las preguntas subsiguientes. Esto vale también para los datos de identificación, ya que pueden producir rechazo por parte del encuestado. No obstante, en ocasiones, algunos datos personales puede interesar preguntarlos antes. Por ejemplo, cuando va a servir como filtro. Los datos de control deben incluir el número de orden del encuestado, nombre, dirección, teléfono, el nombre del entrevistador y la fecha y la hora de la entrevista. Y se debe consignar si hubo sustitución del entrevistado. Aquí acuérdense que dijimos solamente pedimos los datos que sean muy necesarios. Si no son necesarios, no los vamos a pedir, es decir, los vamos a omitir. Yo les ponía el ejemplo de que si yo voy a aplicar mi instrumento en una secundaria y yo sé los rangos de edad de los estudiantes que asisten a la secundaria, no voy a pedir la edad porque ese es un dato que ya está obviado. Número 6. Se recomienda también hacer algunas preguntas de relax antes de llegar al final de la entrevista para disminuir la tensión que haya podido producirse. Estas preguntas, acuérdense que también les comenté que deben de ser relacionadas al tema, no fuera del tema. Y punto 7, al final de la entrevista se debe agradecer la colaboración prestada. Aquí estoy prácticamente condensando o resumiendo todo lo que estuvimos viendo de los puntos de los cuestionarios para que nosotros podamos
hacer como un resumen y empezar a diseñar nuestro instrumento, nuestros instrumentos que vayamos a utilizar para aplicar en el contexto la investigación. Aquí te voy a mostrar el ejemplo de un instrumento diseñado por alguno de nuestros alumnos. Él hizo 2 instrumentos. Instrumento número 1, tipo, ¿por qué? Porque si es sin contestar. Se llama Actitudes en la práctica en el aula aplicado a docentes. Agradezco tu colaboración y tiempo para responder este cuestionario. Soy estudiante de la maestría en educación en el Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, Campus Colima. El objetivo de este cuestionario es la descripción de las actitudes en la práctica docente, debido a la importancia del rol que desempeña el docente como medio para alcanzar el aprendizaje a través de su ejemplo, sus actitudes y acciones. Nombre, edad, nivel de estudios. Instrucciones. Lee cada una de las afirmaciones y completa subrayando la respuesta con la que mayormente te identifiques. Número 1. Mi opinión sobre la mayoría de los estudiantes es: A. Son personas que en muchas ocasiones desaprovechan sus capacidades. B. Son personas que pueden desarrollar al máximo sus capacidades siempre que se lo propongan. C. Son personas que se les dificulta el desarrollo de sus capacidades debido a múltiples deficiencias en años anteriores. Número 2. Creo que un docente debe ser: A. Mantener distancia sin mostrar sensibilidad hacia los estudiantes. B. Empático, manteniendo una relación cordial y cercana para cubrir las necesidades de los estudiantes. C. Neutral, enfocado al desarrollo de contenidos. 3. Considero que el docente respecto a su práctica debe, inciso A, comprometerse con la forma de enseñanza, impartiendo con entusiasmo los contenidos de su asignatura, utilizando estrategias didácticas enfocadas a obtener el mayor aprendizaje de los estudiantes. B. Preocuparse por la forma de enseñar y que los estudiantes que sean los estudiantes quienes se encarguen de su aprendizaje. Inciso C. Ser responsable de su estilo de enseñanza sin considerar que los alumnos logren el máximo de su aprendizaje. 4. Mis emociones hacia el desempeño de mis estudiantes. Inciso A. El desempeño de los estudiantes no repercute en mis emociones, pues son ellos los responsables de su desempeño, ya que mi práctica docente es apropiada. B. Me molesto. Los estudiantes no se esfuerzan del todo, solo en el caso de un bajo desempeño. C. Me siento orgulloso y entusiasmado del buen desempeño de mis alumnos o preocupado en caso de un bajo desempeño. 5. Cuando los estudiantes no comprenden un tema, me muestro, inciso A, frustrado por la falta de comprensión de un tema, ya que mi explicación es adecuada para los estudiantes. Inciso B, comprensivo y tolerante, sé de las particularidades de los estudiantes. Inciso C, no vuelvo a explicar y continúo con el tema. 6. Mi lenguaje no verbal la mayoría de las veces demuestra. Inciso A, frustración, pues considero que mi quehacer diario es adecuado y los estudiantes no lo aprovechan en su aprendizaje. Inciso B, compromiso y entusiasmo por mi quehacer profesional. Inciso C, neutral, pues considero que la expresión de emociones no es adecuada en la práctica docente. 7. Mi estilo de comunicación con los estudiantes es, inciso A, pasiva. Creo que es una forma de mantener una relación cordial en la que puedo agradar a mis estudiantes. Inciso B, fuerte y alta, puede ser agresiva para establecer quién es la autoridad. Al final tomo decisiones y soluciono los problemas. Inciso C, asertiva, expreso de manera clara y directa, tratando de resolver los conflictos, teniendo en cuenta ambas partes, docente, estudiante, buscando compromisos y soluciones. 8. Los comentarios que hago hacia los estudiantes están dirigidos a, inciso A, hacia el estudiante. Considero que al indicarle sus aciertos o errores de forma directa es la mejor manera de hacerlo. Inciso B, hacia la tarea o proceso para que pueda mejorar los pasos para el logro de los objetivos o metas. Inciso C, en comparación con otros compañeros con mejor desempeño para que pueda identificar lo que espero de él o ella. 9. Mi conducta hacia los estudiantes demuestra,
Inciso A, neutral, considero que no es relevante demostrar mi creencia en las capacidades de los estudiantes, sino que sean ellos los que confíen. Inciso B, confianza, en que pueden desarrollar sus capacidades si realmente se comprometen y se esfuerzan. Inciso C, que no confío en que los estudiantes estén comprometidos y se esfuercen para desarrollar sus capacidades. 10. Mi trato hacia los estudiantes es... Inciso A, mi trato es de acuerdo en aspectos diferentes al desempeño de los estudiantes, como lo son su personalidad, interés, actitud, entre otros. B, por igual, independientemente de su desempeño, existen casos especiales que exigen una demanda diferente. Inciso C, de acuerdo al desempeño de cada uno de ellos, es una forma de demostrar lo que considero valioso. 11. Mi comunicación hacia los estudiantes es, inciso A, trato de mantener una comunicación abierta para escuchar y responder las preguntas de los estudiantes. Asimismo, expreso mis puntos de vista de forma asertiva. Inciso B, escucho y respondo solo cuestiones referentes a los contenidos de la asignatura y solo cuando existe un tema ajeno y enriquecedor al que se está viendo. Inciso C, solo soy yo quien habla la mayor parte del tiempo de clase y los estudiantes deben escuchar y participar cuando se indique. 12. Descripción de tu práctica docente. Inciso A. Considero que las actividades diarias y mi actitud es adecuada a lo que recibo de los estudiantes. Inciso B. Disfruto mucho de mi quehacer diario, me gusta el trato con los estudiantes, estoy entusiasmado y considero que una actitud positiva influye de forma favorable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Inciso C, es difícil debido a que no obtengo los resultados que espero de los estudiantes a pesar del esfuerzo implicado. Agradezco tu colaboración y tiempo. Si se fijan, esto fue una escala donde no le puso sí, no, a veces, casi siempre, nunca, no. Fue buscando como el punto neutral, el extremo de positivo y el extremo de negativo. Y así fue describiendo cada una. Casi al final, la pregunta relax, ¿cómo consideras tu práctica docente? Mensaje de agradecimiento. No mayor a 3/4, que es lo que se considera la extensión o el tamaño ideal de un instrumento de investigación. Si se fijan, no tiene demasiado espacio, tiene el espacio requerido. Entonces, este es el ejemplo de un buen instrumento de investigación. Les estoy dando la idea de cómo debe de ser respondido o mostrar las opciones para responder y no solo sí, no, a veces o sí, no, sí, no. Eso no nos sirve. Tienen que ser respuestas que me estén dirigiendo hacia mis objetivos de investigación. Espero que con este ejemplo haya quedado un poquito más claro. Este es un ejemplo de una escala. Te voy a mostrar el ejemplo de un cuestionario que también elaboraron alumnos para una materia hace pues ya varios años, si mal no recuerdo, en el 2014. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.